de patología de la cirugía de la escoliosis, realidad actual y nuevos avances. Para ello, pues, si son tan amables, que suba doctor Rayán, Acanem, Antonio, Héctor y Jesús Burgos. Venga, muchas gracias. Empezamos con la comunicación del doctor Antonio Luis Pérez Abela. Bueno, ante todo, agradecer al comité organizador que me haya invitado, al doctor Huete, a participar en estas magníficas jornadas, aunque sea traumatólogo. Y para empezar, deciros que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna de mis diapositivas ni de los instrumentales que voy a exponer. Y quizá decidí empezar con esta diapositiva porque me llamó mucho la atención la frase esta de Darwin, que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que se adapta mejor a los cambios. Eso vale para la escoliosis, para la columna, para la cirugía y para la vida, ¿no? Yo llevo ya como unos 25 años haciendo escoliosis y lo que yo hacía hace 25 años no tiene nada que ver con lo que hago actualmente. Un poquito de resumen de las escoliosis que solemos tratar. La mayor parte son idiopáticas, pero también tenemos neuromusculares y congénitas. Las neuromusculares, cualquier afectación del cerebro, de la médula o de la musculatura puede dar una deformidad de la columna, y las congénitas pues son defectos de la formación o de la segmentación de la vértebra. Dos diapositivas sobre las neuromusculares y las congénitas, porque son menos frecuentes, y me centro en la idiopática, que creo que es lo que me comentó que le interesaba a la mayor parte de la gente, ¿no? Las neuromusculares tenemos con frecuencia, pero a lo mejor un 10% en nuestros casos, y son curvas mucho más severas, progresan más rápido, incluso después de la madurez. Es raro que una idiopática con 15, 16 años progrese una vez que haya alcanzado la madurez esquelética. Sin embargo, las neuromusculares, aunque las tengamos en 50 grados, cuando vayan cumpliendo 19, 20, 25, van progresando. Entonces no se pueden dar de alta ni dejarlas, ¿vale? Hay que vigilarlas. Estos niños pues no vienen por dolor, vienen porque sus padres no pueden cuidarlo bien, no pueden sentarlo derecho, en fin, tienen otra sintomatología diferente a la idiopática. Los corsés son poco efectivos, etc. Algún caso nuestro de esclerosis neuromuscular relativamente reciente, este niño de 14 años, una tetraplegia espástica, una parálisis cerebral con 125 grados. Veis que le hicimos una corrección posterior con el halo intraoperatorio y simplemente con una cirugía, pues este caso era bastante flexible, benigno, y tuvimos una buena corrección. Este niño se podía sentar derecho, se tumbaba en su propia silla y ya pues, tiene una vida mucho más normal y mejor. Los problemas congénitos, saber que la mayoría no progresan. Cuando vemos una hemivértebra en uno de nuestros pacientes que llega a consulta, no necesariamente va a acabar operándose, pero bueno, hay que vigilarlos de cerca. Los corsés también son poco efectivos y si progresa, operarlos pronto, antes de que sean demasiado rígidos. Este caso nuestro de hace unos años, con 2 años, de una hemivértebra T11 con una espina bífida por debajo del problema congénito, como veis la T12, y con 2 añitos ya decidimos operarlos. Estaba en 60, 70 grados y con 2 años, si le quitamos esa vértebra en triángulo congénita, que es una hemivértebra, aunque tenga 2 añitos, pues ya el resto de su columna crece de una manera mucho más mecánicamente estable y con menos problemas para su vida. En este caso pusimos solamente 4 tornillos entre la T11 y la T12, pero se nos desancló, o sea, no acertamos, no acierto siempre, no acertáis siempre vosotros tampoco. Veis que el tornillo de T12 derecho se ha desanclado y una curva residual poco tolerable, decidimos reintervenirlo pronto. Al mes de operarlo lo tuvimos que reintervenir y ya subimos un nivel a la T11 y bajamos un gancho infralaminar por debajo.
Y ya ponerle siempre que operáis este tipo de problemas un corsé. Los niños tienen el hueso muy débil, como sabéis, los niños muy flexibles y se desanclan fácil. Ayudarles con un corsé en los primeros meses, 2 o 3 meses. Este niñito ya tiene 4 o 5 años y ya va a su colegio normal, a pesar de tener una hemivértebra con 70 grados de escoliosis, con 2 años pues ya no tiene escoliosis, ¿vale? Y el resto de su vida pues habrá que vigilarlo, pero seguirá por buen camino. Me paro ya un poco más en la esclerosis idiopática adolescente, que es el mayor número de pacientes. La clasificación que es más universalmente utilizada es la de Lenki, como vosotros sabéis alguno. Tuve yo el honor de trabajar con él y hice algunos casos con él allá por 2008, es el Lenki. Y él lo clasificó en 54 tipos de curvas. Parece farragoso, pero en realidad son 6 solo tipos de curvas y tienen unos modificadores lumbares y sagitales que hacen los distintos tipos. Me paro un poco en lo que hacemos nosotros, que es lo que hace la mayor parte de lo mayor publicado, pero bueno, os digo nuestros detalles después de nuestra experiencia, ¿vale? Operamos por encima de 45 o 50 grados, la mayoría de los autores abogan por eso. Incluimos en la fusión todas las curvas estructurales. Una curva estructural es una curva que se queda por encima de 25 grados cuando hacemos los bending. Nosotros hacemos la radiografía, los bending inclinados hacia los laterales. Si esa curva se queda por encima de 25 grados, es una curva estructural. Pues las curvas estructurales hay que meterlas en la fusión. Nivel proximal, nivel distal. Hay libros escritos sobre eso, como sabéis. Pero bueno, resumiendo un poco, si el hombro de la concavidad es el que está ascendido, la mayoría de los autores abogan por llegar a la T2. Sin embargo, si es el hombro de la convexidad el que está ascendido, nos podemos quedar en la T4, pero eso es fácil de entender. No sé si funciona el puntero láser, ¿verdad? Bueno, aquí. Si el hombro de la convexidad el que está ascendido, es que está acompañando a la convexidad de la curva, este hombro. Si es el de la concavidad el que estuviera ascendido, hay que ir a la T2, porque eso significaría que la curva torácica proximal es bastante rígida y está levantando el hombro izquierdo. Ahí mejor ir a la T2. Si están nivelados, generalmente la mayor parte de los autores se quedan en T3. Si esa curva torácica proximal está estructurada, pues también a la T2, ¿vale? Nivel distal, pues también hay muchas posibilidades, pero más o menos nos quedamos ahí. El nivel distal, cuando le pedimos los bending, inclinándose hacia los laterales, ver que la línea sacra media corta a la última vértebra que vamos a instrumentar. Es decir, está centrada con el sacro la última vértebra distal que vamos a instrumentar. Y que esa vértebra no tenga mucha rotación y que esa vértebra, el disco por debajo, sea un disco relativamente sano. Es decir, que en los bending laterales el disco se quede más o menos simétrico, que no se quede acuñado, si no corremos el riesgo de poner la columna derecha y que arranque de un disco patológico y dejamos la columna derecha pero inclinada entera hacia ese lado, ¿no? Hacemos a veces función selectiva, que hay una serie de criterios. Los tornillos uniplanares de adquisición relativamente reciente pues, tienen muchas ventajas, ¿no? Solemos poner los tornillos uniplanares en la parte distal de la instrumentación. Uniplanares es que los tornillos no son poliaxiales, ¿vale? Se mueven solamente en el plano sagital. Entonces arrancamos de tornillos uniplanares para dejar centrado la parte distal de la instrumentación sobre el sacro, ¿vale? Ya no, si fueran poliaxiales se podría rotar esa parte distal de la instrumentación. Y también los ponemos en el ápex de la convexidad. No siempre instrumentamos el ápex de la concavidad. Yo hace 25 años siempre instrumentaba el ápex de la concavidad y siempre corregía por concavidad y ahora siempre corregimos por convexidad. Los tornillos, los pedículos cóncavos son los más chiquititos. La concavidad de la curva en el desarrollo se van atrofiando esos pedículos y son los más pequeñitos y lo que más riesgo neurológico tiene y la médula pasa más cerca de los pedículos cóncavos. Los obviamos, intentamos obviar los pedículos cóncavos. Instrumentamos casi todos los pedículos convexos y con tornillos uniplanares que después corrigen mejor. Solemos poner la barra cóncava primero para trasladar la columna y en los tornillos uniaxiales de la convexidad ponemos unos prolongadores y empezamos a corregir generalmente la mayoría de las curvas desde abajo hacia arriba. Vamos metiendo la barra en los tornillos con unos prolongadores de tornillo que conocéis, mientras que el ayudante en los tornillos convexos derrota la columna, ¿vale? Al derrotar, como son uniplanares, derrota con mucha fuerza la columna y eso hace que bajen también las costillas. Esas giras tan antiestéricas que hay acompañan a la vértebra. Si ponemos un tornillo uniaxial en la convexidad y la derrotamos, estamos a la vez que corrigiendo la columna, bajando las costillas. Y no siempre hay que quitarle las costillas por el tema estético, sobre todo, ¿vale? Al final, cuando ya hemos hecho la corrección, grifamos un poco para conseguir un mejor plano coronal y sagital y
Antes de cerrar, pues solemos vemos una teleradiografía, que ahora ya con los navegadores es fácil, hay una ventana que nos hace una teleradiografía y vemos si las últimas vértebras de arriba y abajo están coronal y sagitalmente donde queremos. Monitorización neurofisiológica 100%, no se ocurra hacer una escoliosis si estáis empezando sin neurofisiólogo, ¿vale? Por temas, por nosotros y por legal, ¿vale? Relajantes musculares, facilita la exposición, anestesia con la tensión baja, sangran menos, salvo en el momento de la corrección. En el momento de la corrección, pedirle al anestesista que le suba la tensión y disminuye la hipoperfusión en el momento de la máxima tensión, que es la corrección. Técnica quirúrgica meticulosa, hace que se pierda menos sangre, y correcta artrodesis. Por muy bien que pongamos los tornillos, aunque tengamos un navegador de última generación, si los tornillos están perfectos, pero no hacemos una buena artrodesis, los tornillos acaban soltándose. La buena artrodesis es romper todas las facetas entre cada dos vértebras, romper las transversas y romper las láminas un poco, cruentarlas, y sobre eso ponemos el injerto. Entonces los tornillos nos mantienen la columna en su sitio hasta que se forme la artrodesis definitiva. Y ahí podríamos incluso quitar los tornillos, ¿vale? Porque ya se ha fusionado la columna en esa postura que queremos. Las nuevas tecnologías, pues, fantásticas. Navegación robótica, guías 3D, como hemos hablado, realidad aumentada. Nosotros tenemos navegación y las guías 3D, es lo que usamos. Los otros no hemos tenido posibilidades todavía. Algunos casos. 4 casos os pongo por si tenéis alguna duda y después los comentamos porque hicimos una cosa, porque hicimos la otra y terminamos. 4 casos. Esta niñita con neurofibromatosis, veis esa curva de 120 grados, 125. Cuando están por encima de 100 grados, solemos poner un halo antes para estirarlas un poquito y llegan al quirófano con mucho menos grados que antes y llegan al quirófano con una curva un poco más flexible, menos riesgo neurológico que corregir 125 grados de golpe y es mejor. Entonces le ponemos el halo unas semanas antes a esta niñita. Fijaros la cifosis tan grande que tiene y el plano coronal de 125 grados. Se lo pusimos 2 semanas, vimos que no corregía mucho, entonces cuando no corrige mucho en esa cifosis tan angular, hay que flexibilizarla de alguna forma. Y esa cifosis tan angular, como habéis visto, hay que ir primero por una vía anterior y quitarle los discos del ápex, por el lado convexo, por una toracotomía derecha en este caso, y se le quitan los discos. Y ya eso hace que se suelte las vértebras un poquito. En este caso, como era muy rígida, después de hacer esa vía anterior y flexibilizar la columna por delante, le pusimos otra vez el halo, otras 4 semanas, y estiramos un poquito más a la niña. Y ya llegamos al quirófano para una vía posterior mucho más flexible, para poder conseguir resultados no perfectos, pero fijaros cómo la niña estaba antes y después, tanto de perfil como de frente. ¿Vale? Una niña normal, y imaginaros cómo estaba antes la pobre con esa espalda. Otro caso, este niño con 100 kilos, idiopática, sin antecedentes de interés. Esta curva Lenki 4C, de esas que hemos hablado, pues 4 pues es una triple mayor. Triple mayor significa que tanto la proximal torácica como la principal torácica como la toracolumbar lumbar son estructurales. Las 3 se quedan por encima de 25 grados en los bending laterales. Es una Lenki 4C. Le pedirle siempre unos bending para ver cómo son de flexibles las curvas. Fijaros, esta curva principal torácica en el centro de 95 grados, al inclinarse hacia aquel lado, se va a 85. Y la toracolumbar lumbar de 86 se viene a 58. Es más flexible la curva lumbar que la dorsal. Y eso puede cambiar la clasificación y los niveles de fijación. Este niño también estaba por encima de 100 grados, consideramos ponerle ante un halo y teníamos pensado liberarle y colocarle otra vez otro tiempo de halo, pero bueno, la familia y él dijeron que no querían ya tener más tiempo de halo y además pesaba 100 kilos. En el halo, no sé si sabéis, podemos llegar hasta el 50% del peso corporal. Pero este era un toro, 100 kilos, colgarle 50 kilos del cuello y la cabeza, pues ya nos dio un poco. Entonces, cuando íbamos por 35 o 40 kilos, ya estaba harto y entonces decidimos hacerle la cirugía en un solo tiempo. La cirugía, pues liberarle, se hicieron astotomías de Smith Petersen por todo el ápex para flexibilizarlo. Como los pedículos eran muy pequeñitos en el ápex, pusimos esas bandas que veis, bandas sublaminares, y tornillos arriba, tornillos abajo. Un resultado aceptable, no perfecto, de 95 a 45 grados y de 80 de cifosis, unos 41 grados. Doctor Pérez, vaya concluyendo, Venga, por favor. Tengo 4 casos clínicos, pongo uno más y paramos si queréis. Esta otra niñita de 15 años, una idiopática. Fijaros cómo estos 115 grados en el centro van a 60, sin embargo los 47 grados lumbares van a 22. No es una curva estructural la lumbar, aunque parezca que tiene 50 grados, ¿vale? Y eso nos cambia hasta qué vértebra tenemos que llegar. También le pusimos un halo, después de liberarlo, pusimos los tornillos
y le hicimos la cirugía definitiva con estos resultados. Este es el aspecto clínico de la muchacha, pues muy contenta y ya está. Estos son otros dos casos más. ¿Qué? Sí, tenemos 2 minutos más. Bueno, son parecidos, ¿vale? Este es el aspecto clínico. Esta otra niñita de 14 años con esta rotación tremenda, esta jiba costal tremenda. Y fijaros que en un solo tiempo quirúrgico en este caso fue muy bien. Aunque nuestra idea era corregirle primero, liberarle, ponerle un halo, estirarla y volverla a operar, pues en este caso llegamos al quirófano con estos 120 grados y 62 grados abajo y durante la cirugía se nos quedó así. Durante la cirugía quitamos todos los ligamentos interespinosos, quitamos parte del ligamento amarillo, los ligamentos intertransversos, hacemos osteotomía de todas las facetas, quitamos las facetas. No tienen por qué ser mis petes en completo, con quitarle 2 o 3 milímetros a cada faceta ya se flexibiliza. Y se quedó así, ¿eh? Se quedó así como está en el centro, con un solo tiempo quirúrgico, un compás de Garner intraoperatorio para que se vaya estirando pasivamente mientras nosotros hacemos las maniobras y obtuvimos este resultado aceptable. Las costillas, con esa maniobra de los tornillos convexos uniplanares, fijaros cómo baja la costilla sin necesidad de quitárselas las costillas. A veces, aún así, se nos quedan y pues se quitan algunos centímetros de las 3 o 4 costillas del ápex. Y bueno, para terminar, en la escoliosis es importante agotar las opciones de tratamiento conservador. La cirugía de escoliosis bien indicada tiene muy buenos resultados. Yo que me dedico solo a columna, la estenosis también, pero me duele tal. Las fracturas duelen. Los tumores, bueno. Pero la escoliosis, el 90% de los niños que vienen a la consulta están contentos. 90%, eso es muy raro, ¿eh? Que en una cirugía de lo que sea, el 90% esté contento y le pregunta si volvería a operar, si se opere. Os animo a hacerlo porque es que es súper agradecida, ¿vale? Importante seleccionar bien los niveles y el futuro va por esos caminos, la navegación, la robótica, las guías 3D, realidad aumentada, etc. Muchas gracias, este es mi equipo, que somos 5 de columna en el Virgen de las Nieves. Allí tenéis vuestra casa, para lo que queráis. Muchas gracias. Continuamos con la ponencia de doctor Roldán. Bueno, muchas gracias a la organización del Congreso por haberme permitido compartir esta ponencia con ustedes. Yo voy a ser probablemente el menos ambicioso de los ponentes, porque voy a intentar delimitar el papel de las cirugías limitadas en la escoliosis degenerativa del adulto, si es que hay alguno. Paso aquí. El problema que tenemos es que con el envejecimiento de la población cada vez tenemos más y más en nuestras consultas pacientes con escoliosis degenerativa del adulto. Para estos pacientes, por un lado, como solución quirúrgica, tenemos cirugías amplias, extensas. Estamos hablando de lo que hacemos en muchas ocasiones, montajes T10 ilíacos, incluso en alguna ocasión incorporando la curva torácica. Y todos sabemos que en este grupo de población ese tipo de estrategias están grabadas de un porcentaje nada desdeñable de complicaciones, incluidas complicaciones mayores y cirugías de revisión. Por otro lado, tenemos esto que denominamos cirugías limitadas y por esto entendemos descompresiones simples de 1 o 2 niveles o descompresiones junto con fusiones o instrumentaciones cortas, también habitualmente de 1 o 2 niveles. Y esto aparentemente tiene sentido en pacientes frágiles y en los cuales queramos solucionar sobre todo síntomas neurológicos producidos por estenosis de canal o estenosis foraminal. El problema es que este tipo de estrategias limitadas no sabemos o sospechamos o tenemos miedo de que de alguna manera puedan favorecer la progresión de la deformidad. Y no solamente el incremento de la curva escoliótica, sino también el incremento del desbalance sagital, que suele ser muy frecuente en estos pacientes con escoliosis degenerativa del adulto. De la reflexión, de análisis de la literatura, de la consideración de estos casos, hemos intentado resumir 4 puntos que son los que intentaré compartir con ustedes a continuación.
En primer lugar, nosotros pensamos que el estudio radiológico completo de estos pacientes es fundamental. No es infrecuente que tengamos en nuestras consultas pacientes que vienen y su motivo de consulta suele ser una claudicación neurógena, un dolor radicular por una estenosis de canal, quizás una estenosis foraminal, y vienen con una resonancia magnética. Es fundamental tener un estudio radiológico completo y por eso entendemos también unas teleradiografías bien hechas anteroposteriores y laterales de columna completa, porque esto nos va a permitir saber si nos situamos en ese, digamos, margen de seguridad que aparentemente nos indica la literatura. También pensamos que debemos sistematizar esa fragilidad o el análisis de la fragilidad que presentan los pacientes. Pensamos que no es solamente el pálpito, es también aplicar escalas, que las tenemos validadas, no solamente para cirugía de columna, sino también para otras cirugías y de fácil aplicación, como por ejemplo la MFI5 que tenemos arriba, y también tenemos escalas de aplicación ya más exclusiva para pacientes con escoliosis degenerativa del adulto, como la MASDF-I que les muestro abajo, que estratifica a los pacientes en 4 grupos de riesgo de tener más o menos complicaciones posoperatorias. El tercer punto es que pensamos que es muy importante también centrar cuál es el objetivo de nuestra cirugía. Y esto pasa por intentar balancear si el dolor axial que presenta el paciente es predominante o no frente a la sintomatología neurológica. Parece evidente que si predomina ese dolor axial probablemente no lo vamos a poder solucionar con estas cirugías limitadas e incluso puede empeorar con ellas y sobre todo va a oscurecer el resultado de nuestras cirugías en el posoperatorio. Por otro lado, también parece lógico pensar que con una predominancia importante de ese dolor axial es posible que tengamos curvas de más grados y probablemente peor balanceadas en el plano sagital. Hay algunas revisiones sistemáticas que intentan centrar cuál es el dolor producido por la deformidad en escoliosis degenerativas del adulto, lo tipifican como un dolor habitualmente asimétrico, obviamente en relación con el ápex de la curva, con frecuencia irradiado y sobre todo, como todos sabemos, que dificulta mucho la bipedestación. Pero también nos parece importante saber si los síntomas neurológicos que tenemos entre manos y que vamos a intentar mejorar con estas aparentemente cirugías limitadas se relacionan con la curva principal o bien con la curva fraccional. La sintomatología radicular que produce la curva principal habitualmente suele afectar a raíces lumbares más altas y generalmente, bueno, esto es en un plano más académico probablemente, suele producir un dolor femoral por la cara anterolateral o anterior del muslo, mientras que la curva fraccional afecta habitualmente a raíces lumbosacras con una ciática verdadera pierna abajo. Y ahora viene el cuarto punto, que es probablemente el meollo de la cuestión, que es si la literatura nos soporta que haya un margen más o menos de seguridad en el que podamos hacer ese tipo de cirugías limitadas. Hay un intento de metaanálisis para descompresiones aisladas que parece mostrar que cuando tenemos curvas principales menores, de menos de 20 grados, y una columna bien balanceada, con criterios bastante exigentes en el plano sagital, y además no hacemos una resección facetaria superior al 50%, sobre todo en la concavidad de la curva, entonces probablemente podemos esperar que la progresión de nuestra curva escoliótica sea parecida a la historia natural de la enfermedad. Por contra, si nos vamos a curvas de más de 20 grados, esa progresión es mayor y tenemos que esperar una tasa de reintervenciones, sobre todo para fusionar esos segmentos, mucho mayor o significativamente mayor. Hay series de casos que también intentan aislar o concretar otros factores de riesgo para que nuestras cirugías de descompresión no vayan bien y tienen generalmente relación con características del ápex de la curva, que por otra parte son
lógicas. Listesis laterales importantes, angulaciones escolióticas de los espacios discales en el ápex o en los segmentos adyacentes al ápex de la curva y una mayor rotación apical. Todo ello en relación habitualmente con curvas de más grados, de mayor deformidad. Hay una revisión sistemática que intenta o que incluye descompresiones por un lado frente a descompresiones con fusiones cortas, con resultados, a mi modo de ver, realmente contradictorios entre las series. Sin embargo, hay series que nos muestran que comparando descompresiones cortas con descompresiones cortas y fusiones, la tasa de reintervención, sobre todo en las series de fusiones cortas, si esperamos suficiente tiempo de seguimiento, es hasta 3 veces mayor. Y eso se atribuye habitualmente al efecto de estas fusiones cortas en el segmento adyacente en el contexto de una deformidad, como por otro lado parece bastante razonable. En estas series se ha llegado a hacer algún estudio de supervivencia y se demuestra que la durabilidad de las cirugías de descompresión sola parece significativamente mayor que una descompresión sola junto con una fusión corta. Por tanto, a pesar de que la calidad de la literatura no es excesiva, da la sensación de que si podemos, parece mejor intentar hacer descompresiones aisladas que descompresiones y fusiones cortas, a título genérico. En las curvas fraccionales hay algunos trabajos que intentan fusiones cortas, más que descompresiones solas, mostrando resultados clínicos razonablemente buenos, con seguimiento, como ven en este caso, por ejemplo, de 3 años, pero eso sí, con una alta tasa de reintervenciones para prolongar la instrumentación, como por otra parte parece bastante congruente. Y eso también lo atribuyen, como decíamos para las curvas principales también, en el efecto sobre el segmento adyacente que van a ejercer estas fusiones cortas y probablemente, si estamos en curva fraccional, sobre toda la curva principal. Y por último, hay series que nos muestran que técnicas de descompresión mínimamente invasivas, y por ello entendemos técnicas de descompresión tubulares, abordajes de descompresión bilateral mediante abordaje unilateral y técnicas de descompresión endoscópica, sobre todo uniportales, parecen tener buenos resultados clínicos en este contexto de escoliosis degenerativa del adulto. Estamos hablando, obviamente, de descompresiones aisladas, con buenos resultados clínicos. El problema es que si miramos la letra pequeña de estos artículos, nos encontramos que las características de estas curvas suelen ser curvas de pocos grados y bastante bien balanceadas en el plano sagital. Como decíamos antes, que parecía nuestro margen de seguridad en trabajos con otras técnicas de descompresión. Por tanto, si podemos concluir algo, es que estos abordajes limitados serían una opción cuando nos vemos atados con pacientes frágiles para mejorar síntomas neurológicos y, eso sí, en curvas principales menores y bien balanceadas. La literatura nos muestra que tenemos que ser muy cautos con estas fusiones cortas por el efecto que produce en segmento adyacente y probablemente en la deformidad, y que las descompresiones MIS podrían tener un papel. Pero desafortunadamente, a pesar de que parece un problema frecuente, la calidad de la literatura que tenemos detrás es literatura escasa y desafortunadamente de bastante poca calidad. Muchas gracias por su atención. Ahora, doctor Burgos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Comité Científico por su amable invitación. Y voy a presentar un tema que es, creo que tiene mucho interés, por lo menos para mí, eso desde luego, y yo creo que para ustedes, para vosotros también, seguro. Aporta algunas ideas que no son habituales y que no están completamente aceptadas en muchos sentidos. El título que he dado es, primero, recordar que llevamos 100 años, más de 100 años,
utilizando la fusión vertebral para el tratamiento de las deformidades vertebrales. El segundo aspecto, que el estudio de las complicaciones con instrumentación vertebral, es la técnica, las complicaciones, es un producto habitual en el tratamiento de las escoliosis idiopáticas de adolescentes, y a partir de ahí la conclusión en fin, el inicio termina casi con una conclusión de este trabajo, con una pregunta que debía estar también al final quizás, o incluso más radical. ¿Debemos continuar realizando fusión vertebral instrumentada en los niños y adolescentes con deformidades vertebrales? Vamos allá. En primer lugar, para estudiar qué problemas plantea la fusión vertebral en niños, bueno, históricamente yo me centré en el asunto, me llamó la atención, empecé hace más de 15 años y me di cuenta que los estudios respiratorios en la población sana tenían un sistema respiratorio en la parte baja de la columna dorsal que actuaba y que funcionaba provocando hiperextensión del tránsito toracolumbar de T7 a T10 en la zona torácica baja, y que eso facilitaba la capacidad respiratoria en situaciones de exigencia máxima. A partir de ahí estuvimos estudiándolo durante años, pues el problema respiratorio, la capacidad respiratoria de los pacientes con escoliosis, y nos dimos cuenta que estaba en una restricción importante y con la fusión habitualmente, por supuesto, no se recuperaba nunca y raramente incluso llegaba a empeorar. A partir de ahí empezamos a ver los cambios degenerativos y todo eso, y el producto de todo ello pues, es el desarrollo de una técnica quirúrgica que al final veremos, que hice hace ya bastante tiempo y de forma progresiva, y que hoy le presento completa. En fin, este es los grupos en que hemos dividido los grupos de complicaciones que aparecen después de la fusión y de la fusión vertebral instrumentada, y que vamos a ir analizando uno a uno. Son grupos porque todas ellas tienen componentes y tienen dentro del mismo campo distintos tipos de complicaciones. La primera es las complicaciones asociadas a niveles elevados de metales en sangre producidas por dejar los implantes en el interior del cuerpo durante toda la vida. El segundo es el déficit respiratorio. El tercero son los cambios degenerativos vertebrales. El cuarto es la deformidad estética. El quinto, la mala calidad de vida de estos pacientes. Y la sexta, las complicaciones en embarazo y en parto. Perdón. La primera de las complicaciones, esta es un metaanálisis que publicamos en el Spine Journal, básicamente depende del tipo de metales, evidentemente, es decir, que hay complicaciones asociadas al tipo de metal que son específicas de cada metal, pero en líneas generales se presenta carcinogénesis, alteraciones genéticas, alteraciones de fertilidad, alteraciones de déficits inmunológicos y depósito orgánico. En cuanto al déficit respiratorio, pues se hace evidente sobre todo con las pruebas funcionales, con ergometría, con las pruebas de esfuerzo, donde se constata, bueno, inicialmente ya constatamos que con la fusión ya se puede suponer el sistema respiratorio T7, T10 desaparece completamente. Pero los estudios a largo plazo, a más largo plazo, se constata que con la función respiratoria en todos estos pacientes con fusión queda afectada de forma definitiva y no es recuperable con los años. Perdón. La tercera complicación son los cambios degenerativos precoces y que tienen características exponenciales en la columna vertebral no instrumentada. En las niñas, que son prácticamente todas las que sufren escoliosis idiopática de adolescentes, a los 5 años, en los estudios de resonancia magnética, presentan un 7,30% de cambios degenerativos. A los 10 años, es decir, cuando estas niñas y cuando se operan tienen 14 años, 15 años, a los 25 años, 24 años, el 39,37%, es decir, el 40% de ellas tienen cambios degenerativos vertebrales en la columna lumbar, en la parte baja, que no ha sido instrumentada. En cuanto a la deformidad estética, cuando se obtiene de los metaanálisis que hay en la literatura en los cuatro campos que se refieren a la autoimagen, se encuentra que tienen mucho peor puntuación que las niñas que no han sido tratadas, e incluso con las niñas que tienen escoliosis que no se han tratado quirúrgicamente, es decir, con las niñas sanas y con las tratadas quirúrgicamente. El estudio de la calidad de vida también demuestra lo mismo, es decir, que en las puntuaciones del SRS-22, el grupo control sano en los dominios de dolor, función, autoimagen mental son peores con la fusión vertebral que con los pacientes controles. Y finalmente, la sexta complicación se refiere a problemas de embarazo y parto.
La incidencia mayor de dolor pre y posparto en la columna lumbar y mayor número de cesáreas en toda esta población, mucho mayor. ¿Qué características tienen estas complicaciones? Al análisis de la complicación vamos a hablar en primer lugar cuándo se instaura la complicación desde la cirugía. En la mitad de las complicaciones, la complicación se instaura inmediatamente durante la cirugía, es decir, una vez que se realiza la fusión aparecen el déficit respiratorio, la deformidad estética y, por supuesto, y el embarazo y el parto, los problemas de embarazo y parto. ¿Son reversibles estas complicaciones? El 83% con las tecnologías que existen hoy día es imposible revertirlas. Por supuesto, nos referimos a la única complicación que puede revertirse es la retirada de los implantes. El resto se mantienen desde el primer momento y no son en absoluto reversibles. Me refiero al déficit respiratorio, los cambios degenerativos, la deformidad estética, la mala calidad de vida y las complicaciones de embarazo y parto. ¿Se agravan las complicaciones con el paso del tiempo? El 76% de las complicaciones tienen capacidad de agravarse progresivamente durante toda la vida del paciente. ¿Qué severidad tienen estas complicaciones? Hemos hecho una clasificación muy simple que se refiere a que el grupo 1 asociadas a lesiones de órganos, estructuras anatómicas y el grado 2 que puedan acortar la vida. La única complicación que puede acortar la vida de estos pacientes es la complicación relacionada con los niveles elevados de metales en sangre. Es decir, que el 83% se asocian a lesiones orgánicas o afectaciones orgánicas y solo una es la que puede provocar el acortamiento de la vida. Como conclusiones finales, decir que las maniobras quirúrgicas se asocian a cada una de las complicaciones es la pérdida de movilidad de un segmento importante de la columna, el 50% de las complicaciones se instaura inmediatamente, el 83% son irreversibles, el 66% de las complicaciones se agravan con el paso del tiempo, el 83% se asocian a lesiones orgánicas y solamente una de las complicaciones, de los 6 grupos de complicaciones, acorta la vida. Eso realmente nos plantea la posibilidad de su uso, nos cuestiona el uso de la fusión vertebral en las deformidades vertebrales infantojuveniles y del adolescente. La segunda parte de esta presentación se refiere a una técnica quirúrgica que hemos estado desarrollando durante todos estos años para evitar este tipo de complicaciones. Vamos a estudiar cuáles son las maniobras que se utilizan en la fusión vertebral y que hacemos todos los cirujanos durante cuando realizamos una fusión vertebral para ver la responsabilidad que tiene cada una de ellas por dejarlas o mantenerlas en el futuro desarrollo de una instrumentación. La primera es la colocación de implantes pediculares metálicos. La segunda, la corrección incompleta de la escoliosis. Todos sabemos que en general no es mandatorio tener una corrección al 100% de la escoliosis, pero el hecho de dejar una curva residual provoca una serie de complicaciones importantes. Tercero, la fijación de la columna con artrodesis vertebral, es decir, la pérdida de movilidad. Bueno, pues en cada una de estas 3 maniobras, la colocación de implantes pediculares metálicos ocupa el 17% de las complicaciones, de los grupos de complicaciones. La corrección incompleta de la escoliosis es un 50% de las complicaciones. Es decir, la corrección completa me refiero a que queda una curva residual después del tratamiento inicial. Y que la fijación de la columna y la artrodesis vertebral, es decir, la pérdida de la movilidad torácica, es lo que da mayor número de complicaciones. Ocupa el 83%, que son 5 de las 6 complicaciones. La técnica quirúrgica para la corrección de estas deformidades vertebrales debería tener las siguientes características. Preservar el movimiento de la columna vertebral, corrección tridimensional completa de la deformidad y no dejar implantes metálicos en el interior del cuerpo. La técnica que vamos a presentar se basa sobre todo en la modulación vertebral. La capacidad de modulación vertebral de la columna vertebral en edades infantojuveniles y del adolescente es enorme porque existe una placa fisaria dos placas fisarias en cada vértebra y de esta manera la capacidad de modulación es enorme. En animales, por ejemplo, en cerdos, que es donde más hemos trabajado y donde más hemos publicado, se constata de forma evidente y son cuadrúpedos, es decir, que no actúan 16 horas al día como nosotros los bípedos, la gravedad, actuando sobre las placas fisarias. En estos animales la corrección de la deformidad que le provocamos con las patas asimétricas respecto a los miembros inferiores, las patas respecto a las extremidades anteriores, pues se corrige al poco tiempo de provocarle una escoliosis grave, con lo cual tienen capacidad de marcha y de carrera inmediata. Quiere decir, la potencialidad de la fisis de la columna vertebral es enorme y es una base para el tratamiento que hemos planteado.
El segundo aspecto es una corrección completa tridimensional de la escoliosis. La tercera es mantener la movilidad vertebral con la retirada de la instrumentación y la maduración esquelética. Es decir, en RISER 5, nunca antes. Y sin dejar implantes metálicos toda la vida. Es decir, al cabo de cuando se llega al RISER 5, por supuesto, se retira la instrumentación. La técnica quirúrgica es una técnica menos invasiva, poniendo a través de aponeurosis o de masas musculares la columna vertebral, justamente para colocar los implantes y a continuación pues, realizar las maniobras de corrección habitual que están en el mercado y se puede utilizar con cualquier instrumentación. En la revisión que vamos a presentar de 60 meses después de la cirugía podemos constatar aquí la corrección de las deformidades. Habitualmente hacemos una hipercorrección en las curvas, en el plano anteroposterior, en ambas curvas, que permite una mayor corrección en los dos planos y incluso en los casos que se puede retirar un poco antes, que no debe hacerse nunca, pues también se mantiene la corrección. Bien, estos son los parámetros y los controles que hay posoperatorios y finales. Este es el Coronal Weighting Ratio, que es la modulación, el estudio de la modulación radiológica de las vértebras, cuánto se tenía en el preoperatorio. En el posoperatorio, en todos los casos, se corrigió casi completamente o totalmente el valor angular y el acuñamiento. El plano coronal, el resultado fue bueno, con alguna pequeña pérdida de corrección. Y la cifosis, pues de igual manera, se mantuvo correcta con un pequeño aumento en la retirada de la instrumentación. La movilidad de flexo-extensión, habitualmente estuvieron los niños inmovilizados, las niñas inmovilizadas, pues casi valor medio 2 meses, casi cerca de 3 años, perdón, 2 meses, no, 2 años y 8 meses aproximadamente, y un poco más. Y después de eso, pues hacían fisioterapia intensa y en líneas generales, la mayoría, por supuesto, todos movían, pero algunos de ellos quedaron una pequeña limitación. Yo creo que dependiente quizás de la fisioterapia o no encontramos relación con que tuvieran más tiempo la inmovilización. El resultado que ven aquí de la modulación vertebral que veis es que la corrección al 100%. La valoración de RS22 fue satisfactoria en todos los campos y no hubo problema. Como conclusión, el tratamiento quirúrgico que presentamos preserva la movilidad vertebral y corrige la deformidad escoliótica sin dejar implantes metálicos en el interior del cuerpo, evitando las severas complicaciones del tratamiento mediante fusión e instrumentación vertebral. Muchas gracias. Gracias. Tenemos, como se ausenta un ponente, tenemos casi 30 minutos, media hora para discusión. Así, si hay preguntas de los asistentes. Yo felicitaros por las charlas a los tres y en concreto la pregunta es para Antonio. Antonio, son pacientes delgados, más bien. Todo el tema de los tornillos, cabezas que hagan, que hagan heridas por salida por piel, eso se presenta. Y segundo, la fatigabilidad del material en fijaciones tan largas. El material no suele molestar, a lo mejor en los extremos. Arriba de la cifosis, sobre todo en niños, niñas muy delgaditos, los últimos tornillos que están cerca de donde cambian cifosis a lordosis protruyen un poco en la piel. Pero como eso está por debajo de la musculatura, no suelen hacer úlceras de decúbito. Algunos nos dicen que le molesta cuando se sientan en sillones duros, superficies duras. Si es así, los quitamos. Los extremos, a lo mejor no quitamos toda la instrumentación entera, pero los quitamos sin molestar a alguno de los tornillos en los extremos. Se corta la barra justo por debajo de esos tornillos que hemos quitado y ya está. Y la fatigabilidad del material, si no pega la artrodesis que hemos hecho, existe. De hecho, muchas veces duele y no parece que está suelto y lo hemos reintervenido por lo que sea, y es que hay una micromovilidad que hace que el material no se fatigue, pero hace como metalosis, hace roce incompleto de la superficie metálica. Y si es así, pues lo recambiamos. Pero una vez que se haga la fusión, es que el material casi no hace nada. De hecho, se podría quitar. Nadie se lo quiere quitar.
O sea, siempre nos preguntan, ¿esto hay que quitarse con el tiempo? Si molesta, sí, pero si no, no. El 90% no los quitamos. Porque cuando se haya hecho la fusión, a los 6 meses, 4, 5, 6 meses después de la intervención inicial, ya el material no está sometido a casi ningún estrés. Es el propio hueso que está pegado el que sujeta la columna en su sitio. Yo quería preguntar, Jesús, ¿esos tornillos permiten el crecimiento del paciente? ¿No están bloqueados? ¿Están bloqueados o cómo? No, son tornillos convencionales, es decir, que eso no... Lo hemos hecho, evidentemente, durante el tiempo de los 2 años que tienen de crecimiento de media estos niños, no pueden crecer, es decir, se bloquea ese crecimiento. ¿Consecuencias de eso? Bueno, pues realmente la misma consecuencia que lo que se está haciendo hoy día, pero no parece lo ideal, ¿no? Es decir, que aunque no esté en la literatura, por ejemplo, los problemas que puede ocasionar el dejar sin crecimiento el tórax y, por supuesto, afectando de alguna manera los elementos que hay dentro del corazón y los pulmones, pero parece sorprendente que no haya alguna complicación añadida a eso. Y en este caso, bueno, pues esa parte no está resuelta en este grupo de casos que hemos presentado. Habría que resolverlo en el futuro. Sí, hola. Yo quería preguntarle a José Antonio, primero, felicidades porque realmente los casos que ha presentado son espectaculares, ¿vale? Ha dicho sobre 80% de los pacientes que has operado están contentos y no es para menos. Viendo esos casos, no es para menos, así que enhorabuena. Pero ¿a qué se debe esos 20% restantes que no están contentos? O sea, esa falta de expectativa del paciente o del cirujano, ¿a qué es atribuida y qué harías para mejorarla? 80, no, casi 90. Lo hemos medido, de verdad. A mí me ha sorprendido también, la verdad. Ese porcentaje de 10, 15, 20% de la cirugía de escoliosis que no está contenta, pues hay de todo. Mucho es porque se le quedan las costillas más altas. La estética es muy importante. Yo cuando los meto en lista de espera y vienen solamente por estética, los intento convencer de no operarse. Sobre todo curvas esas que están al límite, 45, 50, 60 grados. Si están al límite, le pregunto, ¿es por estética? ¿Te preocupa la estética fundamentalmente? Y es verdad que a muchos les preocupa. Pero entonces, ese malestar de ese 10-15% es porque no hemos conseguido corregirle la curva del todo, le hemos dejado un hombro más alto que otro, hay que afinar y no a la T2. Ante la duda, la mayoría de autores van a T2. Hay cirujanos en el mundo entero que por ahorrar 2 vértebras arriba van a la T2 y ya yendo a la vértebra T2 consigues casi siempre nivelar los hombros bien. Si le hacen una cirugía de escoliosis y un hombro lo dejamos más alto que otro, eso que es una causa de que no esté contento el paciente. Problemas estéticos, los hombros, dolor igual que todas las cirugías de columna, muchas veces quedan con dolor. Yo creo que la cirugía del futuro de la escoliosis no va a ser lo que estamos presentando aquí. A día de hoy es así, pero la cirugía del futuro probablemente sean cosas como la que ha dicho él, instrumentaciones con algo flexible, que tutoricen la columna y la dejen corregida, pero que no fusionen la vértebra. Entonces, el dolor residual puede ser por esa sobrecarga mecánica que hacen los niveles vecinos. La zona artrodesal generalmente no da dolor, pero hay dolor por arriba y por abajo. Los 2 o 3 discos esos que dejamos libres abajo, si llegamos a la L3, L4, se sobrecargan a lo largo de la vida y hay más discopatía, más hernia de disco y más dolor residual, la faceta. Y arriba igual. Dolor, estética, hombro asimétrico, la jiba costal es asimétrica, fundamentalmente eso, y las complicaciones que todos tenemos. Yo, gracias a Dios, no he tenido lesiones neurológicas de paraplegia, pero mis compañeros han tenido algunas y en todos los hospitales que conoceréis han tenido paraplegia después de este tipo de cirugía. Pues imaginaros si ese no está contento, la familia y el paciente. Pero bueno, con los potenciales evocados y eso, y yendo despacito, si hay alguna lesión neurológica sospechosa, porque el neurofisiólogo diga, han bajado los potenciales de la pierna, y revertir todo lo que hemos hecho, quitar la tracción de las últimas maniobras, tocar exactamente las cosas. Nosotros vamos pidiendo al neurofisiólogo cada 10-15 minutos, vámonos potenciales, ¿cómo está la médula? Y después ya lo hacemos los potenciales medulares y a los tornillos. Después de cada tornillo tocamos con el palpador cada tornillo a ver si está bien. Si está por encima de 6 el umbral que si está por debajo de 6 nos dice que hay algo neurológico muy cerca de ese tornillo. Lo quitamos, lo cambiamos, no lo saltamos. Cogemos
otro nivel de cerca. Las lesiones neurológicas algunas veces no son paraplegia, pero son debilidades, etcétera, ¿no? Doctor Roldán tiene Sí, una pregunta. yo quería haceros un par de preguntas. Un poco va en hilo de lo que viene. Hay series en escoliosis idiopática con quizás abordajes, no voy a decir mínimamente invasivos, pero que intentan colocar tornillos, corregir lo que se puede, con menos invasividad, sobre todo en exposición. Evidentemente son lechos de fusión más pequeños y entiendo que pues, probablemente sean para deformidades menos importantes. ¿Qué opinión tenéis de ese tipo de técnicas? ¿Por ahí van los tiros o realmente son técnicas que están saliendo, grupos los están promocionando y realmente por ahí no va la evolución de la cirugía de la escoliosis? Me refiero en casos idiopáticos, evidentemente, no neuromusculares ni congénitos. Yo creo que sí, que van a ir por ahí. Lo que pasa es que a día de hoy es verdad que todavía el estándar de oro es la fusión vertebral. Y por mucho que destrocemos la musculatura, eso se va a soldar. Eso lo convertimos en una tibia, en un fémur, en la columna. Entonces la musculatura alrededor deja dolor residual, pero como no se mueve esa zona, no suele ser la causa del dolor. Pero seguro que el futuro yo creo que va a ir por mínimamente invasivo, por no fusión, seguro. Y la segunda pregunta es ¿qué opinión tenéis de abordajes en escoliosis idiopática exclusivamente anteriores? Para liberar, para flexibilizar. Pero vamos, el doctor Burgo tiene más experiencia seguro que yo. Yo lo invité a él a hacer toracoscopias y eso para Sí, o sea, los abordajes son... Ese tipo poco de para conceptos, me flexibilizar. refiero, ¿en qué casos? Pues yo la verdad que llevo ya bastantes años haciendo esto, o sea que la vía anterior no la he vuelto a hacer. A mí me parece que tiene muchas más limitaciones que la vía posterior en todos los sentidos y sobre todo es mucho más agresiva. Evidentemente yo creo que no deja de ser pasar de un tipo de complicación que es por la vía posterior a un tipo de complicación que es una cavidad que es la torácica y con unas consecuencias mucho más agresivas y mucho más peligrosas. Pero bueno, realmente yo creo que está todavía utilizándose cada vez menos. A mí me parece que en la literatura ya se ve cada día menos, evidentemente. No sé qué pensáis vosotros, pero... Sí, no, yo creo que Eso es lo que la es. sociedad está en contracción, ¿no? Que es como todo, ¿no? Hay Sí, sí. técnicas que fulguran, ¿no? Tienen un efecto como cerilla, ¿no? Que se encienden y después Oye, poco a poco. ¿puedo haceros una pregunta a los dos? Es que me ha sorprendido, me ha sorprendido, los ponéis como derechos como velas, ¿eh? Quiero decir, ¿cómo llegáis a eso? ¿Cuántas osteotomías hacéis para corregir estas deformidades tan enormes? Tú lo has hecho también. Antes hacíamos osteotomía en Miss Petersen, que es llevarse la faceta entera, la parte de las espinosas y todo el ligamento alrededor, pero ya en la mayoría de las escoliosis que hacemos simplemente con quitar 2 o 3 milímetros de cada faceta, las facetas dorsales sobre todo se ponen en plano coronal así, quitamos los 2 o 3 milímetros y se quedan así. Y ya eso permite una corrección de 2, 3 grados, 4 grados en cada nivel, 2, 3, 4 grados en cada nivel, al final los 50 grados los deja en 20 grados. No hace falta hacer grandes osteotomías, salvo las curvas más angulares que alguna he presentado. ¿Alguna pregunta más? Hola. Sí. ¿Cuál es la relación, al hilo de la otra pregunta, de la fatigabilidad de los tornillos? Si en un caso estamos buscando esa artrodesis y hay una fatigabilidad porque vemos un micromovimiento y queremos fijarla otra vez, ¿cuál es la relación con la técnica nueva? Que lo dejamos todo libre y con movimiento, porque esos tornillos no se fatigan, no se rompen todos. O sea, ¿cuál es la relación entre las dos técnicas o la dinámica? ¿La pregunta es hacia mí o a mí? Cualquiera de los dos. Creo que es más pues, para hacia usted. Bueno, pues respecto a esto, nunca ha habido movilizaciones de los tornillos de los implantes, ¿eh? Son niños, hombre, le recomendamos que no hagan deportes de contacto, pueden correr y pueden montar en bici y hacer así mientras llevan las barras y los tornillos. Y bueno, se movilizan los distales, ¿eh? Y de esos he tenido, sobre todo en los montajes muy largos, casi hasta abajo, se movilizan los tornillos distales y en algunos de los niños esto a lo mejor un 25%, ¿eh? Es decir, cuando si llegas al L4, y que muchas veces nosotros llegamos, es que instrumentamos mucho más de la cirugía convencional, como es lógico. Pero claro, no podemos permitir el lujo que se quede una vértebra inclinada porque el niño está creciendo 2 años más. Y aquello aparece una curva, se desequilibra y tenemos un pequeño lío o gran lío. Pero lo que sí se movilizan esos tornillos, quizás un 25% por ahí de casos.
Evidentemente, si nosotros pudiéramos utilizar un tipo de sistema que permita el movimiento antero-posterior, eso se evitaba, pero hoy día no existe en el mercado. En ese sentido y en otras. Quiere decir que inevitablemente estamos en un método nuevo que nos faltan detalles y que el futuro crecerá en algún sentido, pero que todavía no está completamente... es decir, es aplicable porque evidentemente consigue una espalda móvil y consigue que los niños pues tengan una vida normal, y, en fin, pero quedan unos asuntos por resolver. Digamos que ese asunto de la parte baja de la columna lumbar pues no tiene mucha importancia porque habitualmente no les duele, pero se ve en la radiografía al cabo de los 2 años que tiene un halo alrededor con menos intensidad de señal, en un, pues eso que te digo, un 20%, 25%, una cosa así. Doctor Delgado. Quería preguntar al doctor Burgos si hay algún umbral de cantidad de metal a partir del cual es peligroso o aparece esa intoxicación crónica por metal en el cuerpo a largo plazo. Y si habéis tenido niños a los que les ha pasado esto. Bueno, no he tenido de niños que tuvieran problemas de este tipo. Es que no hay nada publicado, casi nada, es decir, hay poco. Hay mucho experimental que se sabe que... De eso sí que hay mucho. Es decir, que en los animales que dejan metales dentro de este tipo y que sabemos que, por ejemplo, el cobalto es un metal pesado y se ha planteado incluso no utilizarlo en algunos países, etcétera. Es decir, que estos niños tienen 100 años por delante de pronóstico vital hoy día. Es decir, que 100 años con una dosis de metal importante, no sé si cuánto es menos, pero el peso, bueno, en cuanto a cantidad, son unos valores inmensos, enormemente grandes. Otra posibilidad, si no se quiere adquirir la otra, es retirar la instrumentación, ¿no? Que es una buena posibilidad. Yo he tenido casos un tanto sorprendentes, pero claro, no me atrevo a contar, porque son casos puntuales, ¿no? De niñas estas que... Hace poco tuve una niña que tenía al ponerse, al incorporarse de la cama, tenía unos mareos enormes, tenía una situación... La pura realidad es que no le hicieron análisis de nivel de sangre de metales, pero le retiré la instrumentación pensando que a lo mejor era eso. Está publicado todo esto que a veces ocurre. Realmente el trabajo ese que hicimos nosotros, que nos lo publicó el Journal Bone inmediatamente, por cierto, pues es un trabajo que habla de lo verdaderamente agresivo que es todo esto, que están lo de los metales. Eso es un caso, y las complicaciones brutales que tiene el titanio con las insuficiencias renales, el otro, el cadmio, el cromo, en fin, una serie de cosas que son brutales. Y lo estamos utilizando y no hay casi nada así, así como tú estudias, por ejemplo, la calidad de vida, o estudias la degeneración discal, o estudias... hay un montón de trabajos por ahí, incluso metaanálisis, como los nuestros, pues hay bastante. De esto poquísimo, es decir, no se ha tratado demasiado el tema, como si hubiera una cierta reserva para analizar qué pasa con los metales en sangre de estos pacientes. Pues claro, una persona mayor le hace una fusión vertebral, una esclerosis, evidentemente tiene un pronóstico de vida corto, tiene otra funcionalidad, tiene otra solidización, tiene otra cosa, es decir, que eso probablemente... Pero estos son 100 años con eso puesto ahí, o quizás ponle que sean 90. Que sigan teniendo 90 años, tengamos de vida, o tengan estas niñas. Cuando la situación es dantesca. Y eso es uno de los factores también que nos ha hecho movernos y empezar a pensar que esto que estamos haciendo debía de plantearse de otra manera. Básicamente. Pero siento decirte que no hay demasiado publicado. Léete el trabajo, el estudio nuestro, si puedes, si quieres te lo mando yo. Y porque hay muchos datos ahí. Lo hemos leído, por eso, que nos llama mucho la atención, porque también hay gente joven que se le fija la columna por otras razones y que lo llevan toda la vida, por ejemplo, por traumatismos, etcétera. Entonces, claro, nos asusta esa situación en la que dice, ¿a partir de cuántos tornillos empieza a ser peligroso llevar toda la vida cargado de metal el cuerpo? ¿No? Imposible. Esto se ha hecho sobre todo en escoliosis, pero imposible saber el número de tornillos porque se han metido distintos tipos de escoliosis, muchos no se dice, en otros trabajos sí. Imposible de poderlo precisar. Fue imposible. Gracias. O sea que... Yo quería abundar en lo que ha dicho Pedro. ¿Hay algún tipo de diferencia entre usar un material u otro? Porque hace muchos años empezamos a usar acero, llegó cromo cobalto. En algunos países ahora empieza a decirse que el cromo cobalto ya no se puede utilizar, la rigidez. Estamos hablando de materiales de titanio. En otra época, no hace muchos años, también se abogaba por sistemas que eran ciertamente semirrígidos. Acordaros del famoso Dynesis, que creo que ya ha pasado a la medio historia. Entonces, mi pregunta y me preocupa
es qué tipo de material vamos a usar. También están llegando materiales reabsorbibles, etcétera, etcétera. ¿Cómo veis el futuro en cuanto...? Y sobre todo eso, seguimos usando el cromo cobalto porque parece que da más rigidez o además, pero en muchos países ya se está prohibiendo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Con el titanio vamos a tener suficientes cuando vas a cursos de deformidad grande y estamos hablando de doble barra? Y ya no sé si será doble o triple o... Entonces, vosotros que tenéis experiencia, ¿qué podéis decirnos de esto? Sí, eso tienes toda la razón, absolutamente toda la razón. Es decir, que hay un hándicap aquí, es que necesitamos un metal o necesitamos algo que permita hacer resonancia magnética. Es que si pones un material acero, te queda ciego, en el sentido que tienes una complicación neurológica y no sabes qué hacer. La situación se complica enormemente. ¿Qué materiales utilizar? Evidentemente, el cromo unido al titanio, evidentemente da una solidez fantástica y en curvas severas, pues todo lo hemos utilizado y lo seguimos utilizando masivamente. Pero yo creo que el cromo y el cobalto son dos metales enormemente tóxicos y eso lo tenemos que saber. Es decir que, bueno, lo podéis leer en la bibliografía y la sociedad francesa la ha prohibido. En Francia por lo menos estuvo prohibido una temporada, Eduardo. ¿Fue así o no? Y bueno, pues eso... Ese es un factor importante. Nosotros, por ejemplo, es verdad que actualmente la tendencia es el titanio, mejor. Pero como el cromo cobalto tiene más poder de reducción, más rígido, lo que estamos haciendo muchas veces es corregir con cromo cobalto, que dan más posibilidades de derrotar y eso. Y una vez corregidos, son barras que tenemos provisionales, no de implante. Y una vez corregido, que ya tenemos las dos barras puestas, que ya no se nos va a soltar, la cambiamos a barras de titanio. Pero que el futuro serán otros materiales. El carbono lo hemos usado, pero ya sabéis que el carbono no es tan resistente, aunque sea radiotransparente y tal, y no es tan tampoco es flexible, no puedes moldearlo a la curva que te apetece. Pero irán saliendo nuevas cosas, seguro. Yo con el permiso querría introducir además otro factor más de otra variable más en esta conversación. Al principio no estoy hablando evidentemente de deformidad, pero podemos hablar por ejemplo de fracturas, como decía Pedro. Retirábamos siempre habitualmente las instrumentaciones. Después hemos pasado a, bueno, si es un paciente de una cierta edad, no le duele, pues a lo mejor no lo sometemos a una segunda intervención. Pero claro, ahora tenemos este elemento. Es cierto que a veces no son montajes suficientemente largos para preocuparnos porque esto lo pueda producir, pero a veces sí son montajes de una cierta longitud. Entonces, a lo mejor esto también nos ayuda a replantear un poco o desequilibra la balanza hacia replantearnos el retirar la instrumentación si pensamos que el problema se ha solucionado, que se ha fusionado correctamente esa columna, porque evidentemente esto no lo sabemos y podría suceder, ¿no? Sobre todo en pacientes de una cierta edad. Yo creo que hay otro factor que voy a introducir aquí ahora. Tienes toda la razón, es decir, que eso te replantea. Y es el problema legal a nivel de los consentimientos informados. Es decir, nuestros consentimientos informados de todas las sociedades tienen poco en cuenta ciertos factores que hay que tener en cuenta. Y esto es uno de ellos. Es decir, sorprendentemente los consentimientos informados de nuestras sociedades no incluyen estos factores. Es decir, que son datos que yo creo que también habría que tenerlo en cuenta porque nos estamos trabajando un poco con poca protección, ¿no? Espero que esto no trascienda por ahí fuera, pero quiero decir, esto habría que tenerlo también, así como otras cosas más, ¿no? Otras complicaciones, ¿no? Pero realmente el asunto es un poco, el introducir este aspecto yo creo que también es interesante y sobre todo en un foro como este de una sociedad médica importante y que controla un volumen enorme de pacientes y que atiende un montón enorme de pacientes de este país. Bueno, yo quería preguntar, o más bien hacer un paralelismo respecto a la teratogenia. Como son pacientes en edad reproductiva, si es posible plantearse la pregunta si esos materiales, o esos metales, mejor dicho, tienen efecto teratogénico. Y si hay que hacer un seguimiento o hacer estudios posteriores respecto a la población. Por ejemplo, el ácido valproico
hasta que no se revisó la serie a largo plazo, no se encontró esa asociación. Yo no he leído nada publicado a día de hoy sobre ese tema concreto, pero puede que lo haya. Hay muchas cosas que no sabemos hoy que vamos a saber en unos años, seguro. No sé En si tú has animales leído. se ha mostrado infertilidad y malformaciones congénitas y efectos teratogénicos. Pero en humanos, si ha ocurrido, pues realmente no hay estudios hechos, presentados en ningún sentido de ese tipo. Es decir, ni a favor ni en contra, pues no existen. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta de síntesis para que los asistentes nos vayamos con una idea clara. ¿Qué indicaciones para corregir confusión la escoliosis idiopática del adolescente? A día de hoy, la mayor parte de los cirujanos de columna que se dedican a escoliosis en el mundo operan por encima de los 50 grados. Hay escuelas que van a los 60 grados de COP, de grado de deformidad de COP, o bien incluso menos si vemos que está progresando mucho. 40 grados, 45 grados que vemos que va progresando a un ritmo. Después también hay unos test y unas escalas que te dicen si esa escoliosis va a ser evolutiva o no. La diferencia del ángulo costovertebral convexo con el cóncavo por encima de 20 te hace pensar que está demostrado. El 80% de las curvas en la que la diferencia de ángulo costovertebral en la convexidad frente al de la concavidad por encima de 20, el 80% progresan en el futuro. Y si ese ángulo es por debajo de 20, se sabe que solamente progresan un 20%. O sea, hay determinados factores que hacen que cambien esa indicación. Pero a día de hoy, por encima de 50 grados, la mayoría de las escuelas recomiendan intervención quirúrgica. Pero yo siempre les digo lo mismo. Estos son estadísticas. Comparando miles de escoliosis en el mundo entero operadas por encima de 50 grados con miles de escoliosis operadas por encima de 50 grados no operadas, operadas con no operadas, la mayoría de las operadas van mejor que las no operadas en funcionalidad, dolor, o sea, porque estamos diciendo de dejar sin operar algunas curvas. Yo dejo sin operar muchas curvas de 60 y de 70 grados, porque les explico los pros y los contras y no quieren asumir ese riesgo. Y es verdad que son siempre estadísticas. La mayoría sí mejora operando por encima de 50 o 60 grados, pero no. Yo tengo curvas con 60 grados que están bien con 60 años. Bueno, ¿me permitís introducir un pequeño aspecto de esto? Se va a publicar ahora en el Asian Spine Journal un metaanálisis que hemos hecho con curvas mayores de 70 grados, que lo que dice la literatura que se hace, cómo van estas curvas. Estas curvas continúan progresando una vez que se ha alcanzado la madurez a razón de 1 grado al año. Los resultados que tienen a largo plazo en absoluto son satisfactorios, por lo menos esta es la deducción que hemos sacado nosotros analizando la literatura que hay en el mundo. Es decir, que esto es un asunto que quizás había que replantear el tratamiento quirúrgico en algunos casos, no digo en todos, pero es decir, por lo menos nos hace pensar, quizás mirar de otra manera las curvas moderadas que no tienen ninguna repercusión. Evidentemente no son moderadas en otro aspecto, y es que desde el punto de vista respiratorio una curva de 30 grados tiene una restricción respiratoria. Evidentemente esta persona con 30 grados inicialmente pues puede hacer una vida normal siempre que no haga una prueba de esfuerzo, que no tiene por qué hacerla porque eso no es como un deporte. Entonces, si hace la prueba de esfuerzo, evidentemente sale hecho un desastre. Pero si no hace la prueba de esfuerzo corriendo en la cinta y valorando el oxígeno durante ese acto, las niñas hacen una vida normal probablemente toda su vida, pero que el hecho real es que las curvas de 30 grados no son inocuas completamente. Muchas gracias a los ponentes y la discusión ha sido muy interesante. Gracias.